Bueno, lo primero es daros las gracias por estar aquí y sobre todo felicitaros. Acabáis de pasar una etapa que yo pasé hace unos 14 años, que es un poco complicada. Supongo que ahora estáis con el subidón de haber pasado todo eso. Y enhorabuena, enhorabuena porque es una de las etapas probablemente más complicadas de vuestra vida. Ahora viene lo bueno. Supongo que no soy el primero que os lo dice. Ahora viene el contacto con el paciente, empezar a cobrar, que tampoco es algo que no sea importante, y empezar a crearos como médicos de verdad. Sea la especialidad la que escojáis, yo os vengo a hablar de la mía, de la que escogí en su momento y de la que no me arrepiento, que es cirugía general. Seguro que habéis oído muchas cosas, buenas, malas. Los cirujanos somos unos bordes, dicen. Y bueno, vamos a hablar de esto. Después creo que tenemos unos 10 minutos para poder comentar cosas y obviamente estaré por aquí un ratito también, tengo que volver a Barcelona después, pero si queréis pararme, también os dejo mi mail ahí abajo por si alguno queréis mandar alguna pregunta después. Entonces, vamos a resumir la charla o enfocarla en dos partes. La primera es qué es la cirugía general, ¿no? Es decir, entender un poco de qué va la especialidad, porque una de las cosas que yo me recuerdo, que yo estudié en Santiago de Compostela, soy gallego, acabé en el Clínic de Barcelona, no me preguntéis por qué. No hice la residencia en el Clínic, la hice en Sant Pau, en otro de los hospitales de Barcelona. Si queréis después comentamos por qué en su momento decidí eso. Y quiero que entendáis qué es la cirugía general. ¿Por qué? Porque yo durante la carrera, pese a que había estado haciendo bastantes prácticas, no tenía ni la más menor idea de qué hacían los médicos de cada una de las especialidades. Bueno, tenía una idea así un poco difusa que al final creo que no es parecida a lo que es la realidad. Entonces, vamos a centrarnos primero en eso, después voy a explicar un poquito sobre cómo es la residencia en el Hospital Clínic, qué cosas tienen buenas, qué cosas tiene de malo vivir en Barcelona, que alguna también hay, pocas, por eso sigo ahí. Y todo lo que queráis preguntarme, obviamente estoy abierto a ello. ¿Vale? Entonces, la cirugía general es una especialidad que, pasando del BOE y de todas las cosas políticas o legales que hay ahí, que lo que te permite es tener un resultado prácticamente inmediato sobre la salud del paciente. Esto para una persona como yo, que me gusta tener resultados rápidos y que me frustro cuando tengo que estar esperando mucho, es algo que es bastante satisfactorio. Es decir, estás de guardia, tienes una persona, no sé, un chaval de 20 años con apendicitis que se está poniendo séptico, lo operas, arreglas el problema, día siguiente, 2 días después, el chico se va a casa, tú te vas con el subidón de adrenalina diciendo, ostras, qué bueno soy. ¿Es importante o no lo es? Bueno, depende de cada uno de vosotros. Hay otras especialidades que requieren un poco más de tiempo, ¿no? Más seguimiento a largo plazo, son las satisfacciones un poco más lentas. Los cirujanos solemos tener esa satisfacción a muy corto plazo. También tenemos, obviamente, casos en los que no es así, ¿no? Que son pacientes que los ves al cabo de muchos años, siguen estando bien y dices, qué guay. El contacto con el paciente, que es una de las cosas que muchas veces dices, bueno, el cirujano está en quirófano, simplemente está operando, no tiene nada de contacto, son unos entes fríos que pasan de todo, que son unos bordes, no hacen caso al resto de especialidades. Bueno, en mi experiencia no es así. ¿No? El contacto con el paciente es un contacto tan estrecho como tú quieras, como en el resto de especialidades. Tú puedes estar llorando con una paciente, hago cirugía esofagogástrica y bariátrica y hace poco tuve una chica de 30 años con una pinza ortomesentérica que estuvimos abrazados en la consulta mientras ella lloraba durante más de media hora hasta que conseguimos arreglar el problema y bueno, seguimos hablando continuamente. Es decir, el contacto puede ser tan estrecho como tú quieras. Lo ideal es que sea lo suficientemente estrecho porque esa persona que tú estás viendo en la consulta está poniendo su vida en tus manos. Es decir, no le estás dando una pastilla, no le estás haciendo un tratamiento poco agresivo, no. Estás o haciendo una laparoscopia, idealmente, o haciendo una laparotomía, es decir, abriendo la barriga de arriba abajo, y está poniendo todas sus esperanzas en tus manos. Esto requiere un contacto muy estrecho, requiere que esa persona se fíe de ti. Y cuando esa persona se fía de ti, los resultados que vas a tener van a ser mejores, te va a hacer más caso, va a seguir las recomendaciones. Los pacientes que yo opero cirugía bariátrica, cuando tienes ese vínculo, les puedes decir, oye,
Empieza a comer ahora que han pasado 4 horas de la cirugía. Empiezan a comer y al día siguiente se pueden ir a casa. Esto es bueno para ti, es bueno para el paciente, que es lo más importante al final, y te llevas esa satisfacción a casa cada día. En contra, también tienes el problema de que si el paciente va mal, no puedes decir, uy, es que el oxaliplatino le sentó fatal y ahora tiene náuseas. No, es que a lo mejor yo la he cagado porque he dormido mal y no he hecho bien la cirugía. O a lo mejor la he hecho todo lo bien que soy capaz. Y eso no es malo, ¿no? Para eso estamos en equipos, para eso, si os interesa, haréis la residencia de cirugía general, en la que iréis aprendiendo poco a poco cuáles son los diferentes pasos a dar, cuáles son las diferentes habilidades que necesitáis para conseguir que los resultados del paciente sean los mejores que vosotros le podéis ofrecer. Y lo bueno que tiene la cirugía general, o las cirugías en general, si nos ponemos a hablar de forma un poco extensa, es que no estás solo nunca. Tú no vas a operar. Es decir, si tú mañana estás haciendo cirugía general, has acabado las residencias, has pasado 5 años, estás en un hospital, yo qué sé, en Móstoles, por ejemplo, aquí, no vas a operar sola, ¿no? Estarás con un compañero o una compañera, residente o residenta, si los hubiese, que también puede dar su opinión, también te puede decir, oye, yo creo que esto mejor lo hacemos así. Y a veces tienes que decir, vale, oye, tú lo ves así, doy un paso atrás, sigue tú. Y es un trabajo en equipo. Creo que realmente una de las cosas que muchas veces pensamos de los cirujanos, y que yo lo pensaba cuando estudiaba medicina, de que vamos a nuestra bola, es todo lo contrario. Al final creas un equipo muy importante, tanto con tus compañeros como con anestesia, como con enfermería de quirófano, que al final son las personas que están contigo todos los días. Si esas personas te entienden, si esas personas saben hacia dónde vas a poder darle el mejor resultado al paciente. Y bueno, eso también para gente que no queréis estar sentados todo el día en una consulta, pues es importante. Estás en quirófano, es algo un poco más activo que también ayuda. Al final, y sé que está Gerard de Espinosa ahí al fondo, que lo estoy viendo, que es el cap de estudios del Clinic, y a lo mejor no le parece bien, pero la cirugía es, desde mi punto de vista, como cuidar una planta, con la distancia de persona a planta. Estás haciendo cosas, eso te permite concentrarte en el momento sin tener que estar pensando en otra cosa. Yo cuando estoy en la consulta a veces tengo la llamada de un compañero que tiene una duda con un paciente, o me llaman las enfermeras de la planta porque hay un paciente que se pone mal. Cuando estoy en quirófano no pasa nada más. Yo estoy ahí centrado haciendo la cirugía que toca. Si se lía alguna cosa importante fuera, pues sí, me van a llamar. Pero es un poco como mindfulness, estás centrado en lo que tienes que hacer, no hay nada que te tenga que distraer, y eso es bastante relajante dentro de lo estresante que puede ser operar a un paciente. ¿Qué más ofrece la cirugía general? Pues te permite coger toda una trayectoria de investigación que ha cambiado la medicina, y lo habéis visto, ¿no? Es decir, desde lavado de manos era un ginecólogo que más o menos son cirujanos, a medias. No lo digo en plan peyorativo, ¿no? Al revés, es decir, no son cirujanos 100% porque la especialidad tiene 2 partes diferentes, ¿no? Pero en el fondo Semmelweis, aunque era obstetra, pues es el padre del lavado de manos, del control de la infección quirúrgica. Vas a poder coger todo este legado y convertirlo en lo que tú quieras. Hay muchísima ciencia detrás de la cirugía. Ciencia desde control de infecciones, ciencia desde desarrollo de dispositivos nuevos, que esto te permite estar en contacto con ingenieros biomédicos, que es un campo apasionante, a incluso las humanidades. No sé si hay alguien que haya estado en el Hospital del Mar, ahí tienen una asignatura que es cirugía y humanidades, que me parece muy interesante, que la ha montado un cirujano, que es Manuel Pera, que es el hermano de mi jefe, además. Además, otra de las cosas muy importantes de la cirugía, o una de las cosas que a mí me apasiona, es que dices, bueno, sí, hoy tengo una gastrectomía, sí, como ayer. No, no es como ayer. Es decir, es un reto constante, cada día es diferente. Tú vas a llegar al hospital y decir, bueno, sí, vale, tenemos que hacer esto, pero después llegas a quirófano y probablemente lo que tú esperabas hacer no es lo que tienes que hacer dentro de un contexto. Vas a acabar haciendo la gastrectomía, por ejemplo, o la colectomía, o la hepatectomía en caso de que hagas cirugía hepática, pero cada paciente es distinto. Y a día de hoy, y es una cosa que a mí me frustra y estamos haciendo estudios sobre esto en el hospital de simulación prequirúrgica,
no somos capaces de predecir todavía lo difícil que va a ser una cirugía. A grandes rasgos sí, pero lo difícil que puede ser operarme a mí y operar a una persona muy parecida que está al lado va a ser totalmente diferente. Pues hay variantes anatómicas que no vemos, hay tumores que están más enganchados, todo esto supone un reto que hace que tú tengas que ser resiliente, tengas que ser capaz de enfrentarte a tus miedos y superarlos cada día para poder darle lo mejor al paciente. Es muy interesante. Y además la investigación, como os decía, para mí es muy importante. Bueno, estoy en el Hospital Clínic, hacemos mucha investigación, es uno de los pilares, ¿no?, de la formación también de nuestros residentes, y la investigación en cirugía está cambiando a pasos agigantados. Desde lo que decíamos, ¿no?, venimos de infecciones, lo que hacíamos los cirujanos barberos en el siglo XV, a las nuevas tecnologías, incluso la utilización de la inteligencia artificial para que te guíe en quirófano para que haya menos errores. Es decir, esto es un campo que está cambiando mucho, con lo cual la cirugía general es algo muy amplio, es algo en lo que estás en contacto con el paciente, tienes que tener una confianza muy importante con tu paciente también, el paciente contigo y tú con él o ella, y además que está en continuo cambio. Yo cuando empecé la residencia, la mayor parte de las cirugías se hacían por laparotomía, abríamos al paciente de arriba abajo para hacer un cáncer de recto. En la estadística de mi hospital, ahora los cánceres de rectos que se hacen abiertos, pues igual es uno al año, de unos 100 algo que se hacen todos los años. Es decir, van cambiando las cosas muy rápido. La cirugía robótica está ahí, es algo que, bueno, a todos nos gusta mucho, que probablemente vosotros la viváis incluso más que nosotros, y es que igual llega un momento en el que ni siquiera tenemos que estar en el quirófano físicamente la mayor parte del equipo para poder operar, ¿no? Con lo cual, no creo que quería que os quedase claro que es algo que está cambiando mucho. También es una especialidad que tiene muchas partes, ¿no? Yo sabía lo que me gustaba de la cirugía, es decir, en segundo de carrera, esto os lo comparto directamente, me enamoré de la anatomía del esófago, sí, soy un friki, y quería hacer cirugía esofágica, y afortunadamente es lo que estoy haciendo. Pero cirugía general es cirugía general entendida como pared abdominal, lipomas, hernias, endocrino, tienes cirugía del hígado, cirugía del páncreas, esófago, estómago, cirugía bariátrica. Puedes hacer sarcomas retroperitoneales, que es un campo apasionante que no se hacen tantos centros tampoco. Es decir, tiene un campo tan grande que después te puedes especializar en lo que quieras. Lo que pasa es que sí que es muy importante, desde mi punto de vista, que durante la residencia podáis ver todo lo que puede ofrecer la especialidad, ¿no? Y después ya decidiréis. Es decir, cada vez hay más posibilidades de hacer un fellow, de formarte más en tal parte de la especialidad y con eso después dedicar tu carrera a ese punto. ¿Por qué? Porque al final la cirugía general es, bueno, o muchas especialidades, ¿no? Esto es un camino, la residencia es un camino que hay especialidades de 4, especialidades de 5, la cirugía general son 5 años, que te requiere mucho por tu parte, requiere pues, participar en quirófanos del primer día. Y os lo voy a decir claramente, las piernas sufren. Si alguien se está planteando en esta sala hacer cirugía general, por favor, os compráis unas medias de compresión desde el primer día, porque si no os van a salir varices, aunque sean pequeñas, que yo ya tengo alguna y no soy tan mayor. ¿Vale? También tiene la posibilidad de las urgencias quirúrgicas. Las urgencias, cuando yo empezaba la residencia hace años, estaban súper denostadas, pero cada vez hemos visto que son más importantes, que el trato al paciente urgente es esencial. Nosotros hicimos el cálculo hace 3 años, me parece, en el hospital, y el 30% de la actividad que hacemos, y después veréis una gráfica de la actividad que se hace en el hospital, es cirugía urgente. Es decir, es una parte súper importante, una parte en la que el residente tiene que aprender mucho. Probablemente, ahí es donde, no sé, probablemente, es donde tenéis los casos que podéis operar desde el principio. Las apendicitis, que es lo que se empieza a hacer el R1, suelen ser apendicitis, bueno, son casos de urgencias y son cirugías en las que vais a aprender mucho. Vais a aprender también cómo cambiar el plan que tú tenías, porque son los pacientes. Ya os decía que en una cirugía programada puedes tener que cambiarlo, en una cirugía urgente ni os lo cuento, ¿no? Además, igual que en otras especialidades, ¿no? Y es lo esperable, el residente pasa de tener una responsabilidad muy baja, ¿no? Los R1s pasan visita con nosotros, no hacen nada solos,
y poco a poco van haciendo cada vez más, van tomando decisiones, pueden llegar incluso a operar, bueno, sin el incluso operar, llegar a operar de forma autónoma, aunque sea con un adjunto in situ, esta responsabilidad también hace que tú te impliques cada vez más, ¿no? El R1, bueno, muchas veces está intentando colocarse, a veces te frustra un poco cuando eres R1 diciendo, ostras, no encuentro mi sitio, pero conforme va pasando el tiempo vas diciendo, ostras, sí, a mí me gusta esto, mira, ya sé cómo llevar a este paciente, bueno, me siento bien, voy a dar mi opinión. Y dar tu opinión como residente es fundamental, porque te puedes equivocar, pero por eso estás haciendo la residencia, ¿no? Para aprender que eso puede ser así o puede no ser así y que te expliquen el porqué. Otra cosa muy importante es estudiar, ¿no? Estudiar durante la residencia es fundamental, después también, y lo ideal, desde mi punto de vista, es que si hacéis la residencia de cirugía general, por lo menos, en algún centro, que ese centro tenga sesiones clínicas focalizadas al residente, ¿vale? Algunos centros, como nosotros, tenemos también laboratorios de simulación, que es una forma de aprender a hacer las diferentes técnicas sin tener que poner en peligro al paciente, ¿no? Simulación de nudos, nosotros hicimos hace poco la simulación del segundo curso de simulación de colocación de vía central, de cricotiroidectomía, ¿vale? Y también la investigación durante la residencia para mí es algo fundamental. Si no lo aprendes en ese momento es muy complicado que después lo vayas a conseguir hacer. Entonces, intentad focalizaros o coger un proyecto e intentar tirar con él, ¿vale? Si aprendéis eso, cuando después seáis adjuntos, estéis en el hospital que estéis, si tenéis una pregunta que queréis responder, lo vais a poder hacer, pero tenéis que tener las bases, ¿no? Es lo mismo que os decía antes. Si tú no te equivocas durante la residencia, después no vas a saber qué has hecho mal, ¿no? La mayor parte del tiempo del cirujano está en quirófano, sí, 100%, la mayor parte. Eso no quita que el cirujano o la cirujana no tenga que pasar visita, los pacientes se tienen que visitar cada día, no tenga que hacer consulta, y esto igual es mi toque personal, pues yo paso visita a primera hora de la mañana y paso a visita antes de irme del hospital, porque los pacientes pueden cambiar. Un paciente quirúrgico puede cambiar muy rápido de la mañana a la tarde, y si nadie se está dando cuenta, las consecuencias pueden ser desastrosas. Entonces, es importante responsabilizarse del paciente, ir a verlo, ver cómo está, dices, vale, me quedo tranquilo, me puedo ir a dormir a casa, bien. Vale. Esto es uno de nuestros quirófanos del bloque quirúrgico, nada, solo para que lo veáis. Después, si tenéis más dudas sobre la especialidad, las hablamos. De hospitales donde hacerla conozco muchos, yo también dudé un montón de dónde ir, pero lo podemos comentar en la charla, en la parte de preguntas. Esto es el Hospital Clínic. El Hospital Clínic es un hospital que está en el centro de Barcelona, estamos en el medio de l'Eixample, que dicen los catalanes, yo soy gallego, el ensanche, si lo queréis decir en castellano, está justo en el centro de Barcelona, centro. Eso tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Es decir, lo bueno, puedes vivir por ahí, es fantástico, hay un montón de restaurantes, hay un montón de bares, sales del hospital, te vas a tomar algo con tus compañeros. Cosa mala, entre comillas, la mayor parte de la población de l'Eixample barcelonés es una población muy mayor. Entonces, tenemos pacientes bastante ancianos. Cosa buena para el día a día, cosa mala para formarte en urgencias de cirugía. Los politraumáticos que llegan son polichichones, es decir, son atropellos a 10, 20 por hora. No vas a tener el apuñalado grave que tiene el hígado roto en 4 trozos. Es bueno si quieres descansar un poco en las guardias también, esto. Vale, yo me formé en un centro en el que no era así, nos los traían en helicóptero y es un poco más complicado. Vale, el hospital tiene varias, no funciona el láser, vale. Tiene varias sedes, tiene la sede principal, que es la que está en el centro, y tenemos la sede de arriba, Seu Plató, que es en la que nosotros hacemos la cirugía mayor ambulatoria, hacemos las hernias, las coles, hemos empezado a hacer hernias de hiato también, parte de la cirugía endocrina se está haciendo allá arriba también para que el paciente esté menos de 24 horas ingresado, ¿no? Sabiendo que es algo que es bastante seguro. Una cosa que a mí me gusta mucho del hospital y que me gusta recalcar mucho es que afortunadamente el ordenamiento sanitario en Cataluña es un poco diferente del resto de España. Nosotros tenemos una alianza que es la C17. La C17 es una carretera,
¿vale? Es una carretera que va de Barcelona a la frontera con Francia, prácticamente. Y lo que hacemos nosotros es dar asistencia a todos los pacientes que viven en ese eje, ¿no? En esa carretera. Es como si cogías la A6, que iría a mi casa en Galicia, y dices, pues todos los pacientes que van de Madrid a Galicia se atienden en tal hospital, ¿vale? Cuando tienen una complejidad determinada, ¿no? Obviamente no nos mandan hernias del hospital de Vic ni del hospital de Granollers, afortunadamente, porque si no los compañeros de pared irían muy sobrepasados. ¿Qué significa eso? Eso significa que el área real de influencia del hospital es de más de 1 millón de habitantes. Como comprenderéis, más de 1 millón de habitantes significa que la exposición a casos es mucho más grande, ¿no? Esto, es ordenamiento general. Esto es la gráfica que os decía que os iba a poner antes, ¿no? Esto es el análisis de los últimos, la hicimos en 2023 para ver cómo habíamos ido previamente de las cirugías que íbamos haciendo por año. Entonces veis que hacemos en torno a 3.000 cirugías año en todo el servicio, de las cuales casi 1.000 son cirugías de urgencias, os decía, casi 1/3 del volumen de cirugías que hacemos. Más de 1/3, es decir, como un 40%, son cirugías en régimen de CMA, es decir, pacientes que o bien vienen a operarse por la mañana y se van por la tarde, o bien vienen a operarse por la mañana y antes de 24 horas se van a su casa, y 1.300 en el 2022, y esto se ha ido manteniendo o incluso aumentando un poco en los últimos años, son cirugías lo suficientemente complejas como para hacer en bloque quirúrgico. Una cosa buena del hospital es que tenemos todas las subespecialidades de cirugía, excepto sarcomas, ¿vale? Sarcomas en Cataluña está centralizado en un hospital concreto, que es en el que yo hice la residencia, pero se puede ir a rotar allí también, ¿no? Es decir, tampoco es un volumen especialmente alto de sarcomas, ¿no? Esto es un poquito para que tengáis una idea del volumen de cirugías que se hacen por año en diferentes partes o en las diferentes subespecialidades, ¿no? Cáncer de páncreas hace unos 35, de recto unos 73, esta es la media, ¿eh? Cáncer de colon unos 130, cirugía oncológica hepática 77, esófagos hacemos unos 30, lo que es uno de los volúmenes más altos de España, gastrectomías unas 20 y cirugía bariátrica 234. Eso me lo sé porque tenemos que llegar al límite todos los años, que es una necesidad de la Generalitat, ¿no? Con lo cual la exposición a casos al final es muy grande. Estamos divididos en secciones y por esas secciones es por donde va rotando el residente durante los diferentes años. Después os pondré un esquema de cómo están rotando nuestros residentes ahora, ¿no? Tenemos la sección de esófago-gástrica, colorectal, que también hace carcinomatosis, excepto la carcinomatosis gástrica, que esta la hacemos nosotros, cirugía hepática, pancreática y trasplantes. Perdón, trasplantes no os lo dije, hacen 80 trasplantes hepáticos al año, más 30 donantes más, que son pacientes que van a ver el hígado, pero que al final no puede progresar a un trasplante, y unos 30 trasplantes pancreáticos. Hay la sección de cirugía general, que hace la cirugía endocrina y pared abdominal, y la sección de cirugía de urgencias, que también es una rotación. Aparte, estos son mis compañeros. Entonces, este es el plan de rotación durante los diferentes años de la residencia. El R1 rota en todas las secciones menos en hepatobiliar. Y esto es un cambio que hicimos en el último año porque consideramos que la cirugía hepatobiliar es algo lo suficientemente complejo y difícil de entender como para que el R1 vaya a perder la cabeza ahí y dar vueltas de por qué lleva este drenaje o por qué tiene que llevar tacrolimus este paciente o no. No es demasiado compleja como para que el R1 vaya, pero va rotando por el resto de especialidades porque esto es muy importante de cara también a las guardias, ¿no? Cuando tú estás haciendo guardias y de repente te llega un paciente postoperado de una resección de recto, tienes que entender qué le han hecho y qué posibilidades de complicación tiene este paciente. Los R2 se rotan fuera, ¿vale? Hacen rotaciones en cirugía vascular, en urología, en la UCI, en cirugía plástica, en torácica, pero están todo el año fuera. Después de R3 se vuelve al servicio, se rota por cirugía general, por colorectal y por urgencias, y ya de R4 se pasa a rotar por colorectal, hepatobiliar y cirugía esofagogástrica, y es lo mismo que se hace de R5. Posibilidad de rotar fuera, que esto muchas veces es algo que se pregunta, existe, lo apoyamos y
según el interés de cada uno, buscamos. Por ejemplo, este año 3 de los 4 residentes de último año van a rotar fuera. Bueno, Mima ya ha rotado fuera, Eugenia está rotando ahora y Paula se va a rotar el mes que viene. ¿Vale? Rotarán 3 meses, 2 meses y otros 3 meses. ¿Vale? Con lo cual, las rotaciones fuera las potenciamos porque creemos que es importante que el residente también vea cómo se hacen las cosas en sitios distintos al que estamos, ¿no? Yo fui a rotar de residente al Memorial Sloan Kettering y me abrió bastante los ojos, ¿no? Hay cosas que nosotros hacemos bien, hay cosas que podemos hacer mejor y esto es extremadamente importante cuando estás formando tu mentalidad como médico o como cirujano en este caso. Un punto extremadamente importante, como os decía al principio, es la realización de sesiones clínicas. Es decir, está muy bien estudiar, ¿no? Es fundamental. Yo a día de hoy estudio prácticamente todos los días, pero también es muy importante que te expliquen las cosas, porque hay cosas que, por mucho que quieras estudiar, no las vas a acabar de entender. Cuando yo hacía la residencia, sesiones no hacíamos prácticamente ninguna, y una de las cosas que me parece muy buena del hospital es que hacemos 2 sesiones centradas en residentes a la semana. Una los martes, que es la general del servicio, en la que se explican, un adjunto explica algún tema interesante para todos, y los jueves hay una sesión solo para residentes, ¿vale? Que la prepara un residente con un adjunto. Entonces se prepara su tema y aquí intentamos hacer el currículum que viene en el BOE para que tengáis durante los 5 años todos los temas de los que se tiene que formar, en los que se tiene que formar un residente. Y esto, que creo ya es una de las últimas diapos, que veo que vamos a empezar el turno de preguntas, esto es en lo que estamos centrando ahora los esfuerzos tanto en asistencia como en docencia, ¿vale? Que por una parte es la planificación, es decir, el residente tiene que operar, estamos creando días específicos para que el residente vaya a operar, obviamente según el nivel de responsabilidad y conforme vayan pasando los años vas a operar más o menos, intentar que puedas ver en un 3D cómo es el caso al que te vas a preparar, exponeros a cirugía robótica, que la verdad es que hacemos muchos casos, y también realidad aumentada, análisis de datos, que esto, inteligencia artificial, realidad virtual, inteligencia artificial, pues hago como un mini spoiler, estamos creando un bot para que le pregunta al residente cosas específicas en cada rotación, que es interesante, la gamificación y la simulación de la que os hablábamos antes, ¿no? ¿Qué buscamos en general? Esto no solo somos nosotros, sino creo que en todos los servicios de cirugía buscan esto, y por eso os lo pongo, porque creo que son puntos importantes a tener en cuenta cuando te conoces a ti mismo sobre qué es un cirujano o cómo deberías plantearte si eres antes de escoger cirugía. Requiere pasión y compromiso, porque a veces te llaman: el paciente que has operado ayer está fatal, y dices: mierda, vuelvo. Pasa, puede pasar, ¿no? Y lo reoperas. Esto es el compromiso que tú tienes con el paciente. Trabajo en equipo, lo que os decía antes, no somos seres que vayamos a nuestra bola, no, trabajamos en equipo con enfermería, con anestesia y con nuestros compañeros. La resiliencia es súper importante porque te estás enfrentando a casos que pueden ser cambiantes de un día a otro y de una hora a otra. La curiosidad científica, desde mi punto de vista, es extremadamente importante, no solo como residente de cirugía, sino como residente en general, y un deseo de superación que creo que es importante en todos los médicos. ¿Qué podemos ofreceros nosotros? Pues os ofrecemos un entorno de formación integral en un centro excelente. Déjame acabar esta diapo solo. El volumen de casos, que es muy grande, con mucha diversidad quirúrgica. Habéis visto que teníamos 1 millón de habitantes a los que damos servicio, con lo cual la exposición a quirófano que podéis tener es extremadamente grande. Esto te va a permitir también crecer personal y profesionalmente con todos los compañeros. La investigación que se realiza en el hospital, y esto es poco humilde por mi parte, pero es de las más punteras en España. Las sesiones generales que hacemos para los residentes es un punto imprescindible, y la formación con simulación quirúrgica que empezamos hace 1 año y medio, creo que es un cambio en la forma de hacer docencia en cirugía, que hay pocos centros más en España que lo estén haciendo en este momento. Vale. Barcelona es fantástica, el clima es genial, hay un montón de cosas que hacer, la diversidad social y cultural es enorme, tienes un aeropuerto fantástico al lado, y quieres ir a la playa, está a 5 minutos, quieres ir a la montaña, está a 1 hora y media, está al lado. ¿Problemas? Es carísima y hay mucho turista.
Os iba a decir que Barcelona es fantástica, pero tiene sus cosas también. Vale, y con esto lo dejo. Si queréis preguntas o escribirme lo que queráis. Vale.